Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Reciban saludos de Erika y de América también, quienes les aman grandemente y siempre les recuerdan. Para esta ocasión tenemos un tema muy importante: las escrituras abiertas en el tiempo del fin. Para lo cual quiero leer en Daniel, el libro del profeta Daniel, capítulo 12, versos 4 al 10, dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Las escrituras abiertas en el tiempo del fin. Para poder comprender nuestro tema en esta ocasión, necesitamos comprender la forma de Dios abrir las escrituras a su pueblo. En Amós capítulo 3, verso 7 dice: porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Son los profetas de Dios los que obtienen la revelación de Dios para el tiempo en que Dios los envía. Y son los profetas de Dios los que traen la revelación divina por medio del Espíritu de Dios en ellos manifestado. Vean lo que nos dice en Zacarías capítulo 7, verso 11 al 12. Dios siempre envió al pueblo hebreo profetas, pero el pueblo hebreo, vean ustedes, la mayor parte de las ocasiones no quiso escuchar a esos profetas, por lo tanto no quisieron escuchar a Dios, que era el que estaba en ellos manifestado,
y el que estaba colocando esa palabra en la boca y en el corazón de ellos. Capítulo 7, verso 11 al 12 dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír las palabras de Jehová, para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Ahora vean cómo Dios por medio de su espíritu le hablaba al pueblo hebreo, enviando profetas al pueblo hebreo. Y esos profetas, por medio del Espíritu de Dios que estaba en ellos manifestado, obtenían la revelación del cielo y la daban al pueblo hebreo, y eso era la palabra de Dios para el pueblo hebreo. Vean también en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2, lo que San Pablo nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas. ¿Cómo habló? Por medio de los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y luego encontramos a Dios en Jesús, hablando por medio de él al pueblo hebreo, hablando por medio de su Hijo. Siempre Dios habla por medio de un hombre a su pueblo, para que así el pueblo pueda entender, porque tiene que hablar en un idioma humano, por lo tanto tiene que ser por medio de un humano, de una persona. Y ahora miren ustedes, cuando en diferentes ocasiones Dios habló desde el cielo, solamente entendían las personas que estaban allí o que estaban allí para entender. Por ejemplo, cuando Dios habló al profeta Daniel desde el cielo, cuando le apareció, dice que hubo personas también con él, pero no entendieron, más bien se asustaron, ni siquiera pudieron ver lo que estaba sucediendo, pero Daniel estaba teniendo la visión celestial y escuchando desde el cielo. Así también pasó con Saulo de Tarso. Saulo escuchó y vio. Los que iban con él se asustaron y no entendieron lo que estaba allí sucediendo, pero San Pablo escuchó la voz de Cristo, del ángel del pacto, diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa tender cosas contra el aguijón, o contra los aguijones. Y Saulo, sabiendo que ese era el Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que le había aparecido al profeta Moisés en el monte Sinaí, le dice: Señor, ¿quién eres? Porque ahora Saulo, el cual, conforme a su fe en el judaísmo, él servía a Dios, pero ahora se encuentra persiguiendo a Dios. Y ahora le pregunta: Señor, ¿quién eres? Así como Moisés le preguntó a Dios, al ángel de Jehová: si ellos me preguntan por tu nombre, ¿qué les diré? Y Dios le dijo: le dirás: yo soy, me ha enviado a vosotros. Y ahora Saulo pregunta: Señor, ¿quién eres? Y el Señor, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es Jesucristo en su cuerpo teofánico, apareciéndole a Saulo de Tarso. Pero las personas que estaban con él no escucharon la voz. Cuando Jesús en una ocasión también dijo en San Juan, capítulo 12, verso 28, Padre, glorifica tu nombre. Dios dijo desde el cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Ha sido glorificado en la primera venida de Cristo y será glorificado en la segunda venida de Cristo.
Y ahora, la voz de Dios la escuchan los profetas de Dios, son los que reciben la revelación del cielo y luego la dan al pueblo de Dios. Esto es así porque son los que vienen con las dos conciencias juntas y pueden escuchar de otra dimensión, pueden escuchar la voz de Dios hablándole, pueden, como Daniel, ver en otras dimensiones y escuchar también a los personajes de otras dimensiones. Y aquí, vean ustedes, estos profetas luego transmiten el mensaje que reciben, lo transmiten a los seres humanos con el pueblo con el cual Dios está tratando. Por ejemplo, la revelación divina venida de parte de Dios, vean ustedes, en el Sinaí fue dada para el pueblo hebreo, pero fue dada al profeta Moisés y el profeta Moisés la dio al pueblo hebreo. Dios le dio al pueblo hebreo su mensaje, su palabra, le estableció el mensaje de la ley, pero vean, usó a un hombre al cual se reveló, el cual podía escuchar de Dios y el cual luego podía hablarle al pueblo hebreo. En Deuteronomio capítulo 18, verso 15 en adelante dice, hablando Moisés, dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿A quién dice el profeta Moisés que el pueblo de Dios está llamado a escuchar? Al profeta que Dios envía. ¿Y por qué esto es así? Porque Dios coloca su palabra en la boca y el corazón de ese profeta para que la hable a su pueblo. En el mismo capítulo 18, verso 18 al 19 dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Y ahí es Dios hablando. Y pondré mis palabras en su boca. Donde Dios coloca su palabra en la boca del mensajero que Él envía. Y por eso el mensajero que Dios envía es la boca de Dios para el tiempo en que Dios lo envía. Por medio de ese mensajero, que es la boca de Dios, viene la palabra de Dios. Esa es la palabra que sale de la boca de Dios, sale del mensajero de Dios. Y ese es el alimento espiritual para el alma de todos los hijos e hijas de Dios. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto lo dijo Jesús en San Mateo capítulo 4, verso 4, y San Lucas capítulo 4, verso 4, tomado de las palabras de Dios a través del profeta Moisés. Pues ahí en el Deuteronomio capítulo 8, verso 3 nos dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y ahora la palabra que sale de la boca de Dios es la palabra que viene de parte de Dios a través de los profetas que Él ha enviado. Ahora sigue diciendo en el verso 18 del capítulo 18 de Deuteronomio: y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Ahora podemos ver lo que viene hablando un profeta enviado por Dios. Todo lo que Dios le mande a hablar.
Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Toda persona que no desee escuchar, pues tiene libre albedrío, pero Dios le pedirá cuenta. Por lo tanto, lo mejor para todo ser humano es escuchar lo que ese hombre, ese enviado de Dios está hablando y pedirle a Dios que le ayude a entender todo eso que está siendo hablado. Por cuanto toda persona tiene libre albedrío, toda persona es responsable por sí misma de escuchar la voz de Dios por medio del mensajero que Dios envía para el tiempo en que vive la persona. Y toda revelación divina para una edad o dispensación viene por medio del mensajero de esa edad o de esa dispensación. Y los que escuchan a ese mensajero están escuchando la voz de Dios. La Escritura dice tanto en Efesios capítulo 5, verso 14, como en Isaías y otros lugares y en los Salmos, si oyes hoy su voz, o sea, la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. O sea, como hizo el pueblo hebreo allá en el desierto. Cada persona, cuando escucha al mensajero que él envía, que Dios envía, para el tiempo en que la persona vive, está escuchando la voz de Dios. Y por medio de su voz, a través del mensajero que le envía, Dios revela las cosas que deben ser dadas a conocer en ese tiempo. Y las cosas que están prometidas para ser reveladas en una edad o en una dispensación, para poderlas entender, pues si localizamos al mensajero y escuchamos su mensaje, con ese mensaje son abiertas esas cosas que deben ser dadas a conocer en ese tiempo. Porque no hará nada al Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Y ahora, para el día postrero, que es el séptimo milenio para los seres humanos, y delante de Dios es el día postrero, o sea, es de los 7 días delante de Dios, que son los 7 milenios para los seres humanos. El día postrero es el séptimo milenio de Adán hasta este tiempo final. Y ahora para el día postrero, que es el séptimo milenio delante de Dios desde Adán hasta este tiempo, porque un día delante del Señor es como 1000 años para los seres humanos. Y un día delante del Señor es como 1000 años para los seres humanos, y 1000 años de los seres humanos es un día delante de Dios. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 8, y también el Salmo 90, verso 4, el cual es un salmo del profeta Moisés. Ahora, conforme al calendario de los gentiles, para algunas naciones y algunas personas, estamos viviendo en la actualidad el último año del siglo y del milenio, y el próximo año será el primer año del próximo milenio y primer año del próximo siglo. O sea, será el primer año del siglo XXI y primer año del séptimo milenio de Adán hacia acá, o tercer milenio de Cristo hacia acá. Pero para otras personas, el último año del siglo presente y del milenio presente es el año 2000, y el próximo y el primer año del próximo milenio y del próximo siglo, pues es el año 2001. Esto es porque algunos cuentan o creen que el calendario pues comenzó a contar el tiempo. Unos piensan que comenzó a contar el año número 1 cuando nació Jesús,
Y otros piensan que cuando Jesús cumplió un año fue el primer año del calendario. Y ahí comenzó el año número 1 en el calendario. Y por eso hay esa diferencia entre algunas naciones y algunas personas en cuanto al calendario, pero eso no nos afecta a nosotros. Y si nosotros aplicamos el calendario profético usado en el libro del profeta Daniel y en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 11, que consta de 360 días al año y 30 días al mes, entonces ya estaríamos por el año 2020 y algo, 25 al 27, conforme al calendario profético, si tomamos todos los días extras que le han colocado al calendario, 5 días y cuarto le han colocado al calendario, 5 días y cuarto adicional, porque el calendario profético tiene 360 días y el calendario que se usa en la actualidad, el calendario gregoriano, tiene 365 días y cuarto. Así es que si tomamos todos esos 5 días y cuarto que le han añadido al calendario durante 1999 años, tendríamos cerca de 29 años, 28, 29 años extra, que nos darían esos 5 días y cuarto anuales, sumándolos todos y después dividiéndolos en 360 días, darían de 28 a 29 años, y eso significaría entonces que ya estamos por el año 2027 más o menos, o sea que estaríamos en un tiempo paralelo al tiempo de la primera venida de Cristo. Cuando Cristo comenzó su ministerio, ya que Él nació unos 3 a 10 días, 3 a 10 años antes de comenzar el quinto milenio, por consiguiente, cuando comenzó su ministerio, Él tenía cerca de 30 años, digamos 29 años y medio. Si le quitamos a los 29 años y medio, le quitamos 4 años, quedan 25 años y medio. Por lo tanto, estaban en ese tiempo en el año 25, en el año 25 y medio del calendario cristiano, o del calendario cristiano o calendario gregoriano. Ahora vean, en los primeros 100 años del quinto milenio, ya el Mesías estaba en la tierra y comenzó su ministerio. Y el quinto milenio es, delante de Dios, el primero de los días postreros. Por eso es que San Pablo dice que Dios habló por medio de los profetas, y luego dice, y en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Es que los postreros días delante de Dios son los milenios postreros para los seres humanos, y los milenios postreros son quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Por eso ya cuando Cristo estaba predicando, Dios hablando por medio de Jesús, ya se estaba viviendo en los días postreros. Y ya conforme al calendario gregoriano, llevamos de los días postreros, llevamos 1999 años. Eso es conforme al calendario gregoriano. Ahora tenemos grandes promesas para los hijos de Dios, de la iglesia de Jesucristo, y también para el pueblo hebreo, ya que
El séptimo milenio es el día postrero delante de Dios, y Cristo ha prometido la resurrección para el día postrero, que es el séptimo milenio para los seres humanos, y séptimo día delante de Dios, de los días delante de Dios que representan esos 7 milenios de Adán hacia acá. Y ahora, ¿en qué año del día postrero, en qué año del séptimo milenio Cristo resucitará a los creyentes en él que han partido? No sabemos, pero en algún año del séptimo milenio Cristo resucitará a los muertos creyentes en él, y luego transformará a los creyentes vivos, a todos los miembros de su cuerpo místico de creyentes, que son los creyentes en Cristo nacidos de nuevo. Así es que para la iglesia del Señor Jesucristo hay grandes bendiciones: la resurrección para los muertos en Cristo y la transformación para nosotros, los que vivimos. Por eso es que en fines de siglos pasados, aunque el cristianismo estuvo a la expectativa, sabiendo que para el fin del siglo el Hijo del Hombre enviaría a sus ángeles, porque para el fin del siglo está señalada la siega, o sea, la cosecha, y Cristo dijo que la siega es el fin del siglo, y que el Hijo del Hombre enviará sus ángeles. Ahora, estuvo bien que cuando se llegaba al fin de cada siglo, el cristianismo tuviese un movimiento espiritual para buscar a Cristo y prepararse, estar preparados para la gran cosecha, y para así recibir a Cristo en su segunda venida y darle la bienvenida a los ángeles del Hijo del Hombre, porque esos son los ministerios señalados para llevar a cabo la gran cosecha del día postrero. Jesús en San Mateo capítulo 24 verso 31 dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos. Y para este recogimiento de los escogidos, en la parábola del trigo y de la cizaña, Cristo nos muestra que Él envía a sus ángeles para esa labor. Son los ángeles del Hijo del Hombre los que llevan a cabo ese recogimiento. Y los ángeles del Hijo del Hombre son los 2 olivos, los ministerios de Moisés y de Elías. En la parábola también de la red, donde la red es echada al mar y luego es sacada, y luego se hace la selección, se recogen los peces buenos en canastas y lo malo echan fuera. Y Cristo dice: así será en el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán. Vamos a ver cómo lo dice aquí. San Mateo capítulo 13 verso 47 en adelante nos dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. A los malos los echarán ¿dónde? En el horno de fuego. En la gran tribulación, donde el fuego atómico y fuego volcánico va a ser desatado. Y esto es de acuerdo a Malaquías capítulo 4, el cual profetiza por palabra de Dios, y dice en su profecía, capítulo 4, verso 1 y adelante: porque aquí viene el día ardiente como un horno,
y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Así será para los malos. Mas a vosotros los que teméis y mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y así será para los buenos. Para los buenos saldrá el sol de justicia. Eso es la segunda venida de Cristo. Por eso en el monte de la transfiguración lo encontramos con su rostro como el sol resplandeciendo, sus vestiduras resplandecientes como la luz, y a cada lado de Jesús encontramos a dos personajes muy importantes, son los dos olivos, son Moisés y Elías. Y ahí está establecido el orden de la segunda venida de Cristo, el orden de la venida del Hijo del Hombre en el reino con sus ángeles, o sea, con los dos olivos. Y ahora todo esto nos habla de lo que estará sucediendo en este tiempo final. Y ahora veamos lo que dijo el reverendo William Branham con relación a este recogimiento para el día postrero. En la página 141 del libro de citas, verso 1260, dice: y él dijo que envía él sus ángeles para separarlos. Un ángel viene para traer la separación, la segregación entre lo cierto y lo erróneo. Y nadie puede hacer eso sino el ángel del Señor. Él es el que va a decir cuál es cierto y cuál es erróneo. Dios dijo que Él enviará a sus ángeles en el último tiempo. No ángeles abajo por aquí. Cuando dice no ángeles abajo por aquí, eso significa no ángeles por acá, por las edades, sino que es acá arriba, donde son enviados los ángeles del Hijo del Hombre. No ángeles por acá abajo, sino ángeles en el último tiempo, y reuniría. Sabemos que esto es el tiempo venidero de cosecha. Ahora un ángel es en realidad interpretado un mensajero. Y vemos que hay 7 ángeles de las 7 iglesias. Y no ahora a través de las 7 edades de la iglesia. Ahora no es a través de las 7 edades de la iglesia. Ahora es en la edad de la piedra angular. Y es ahí donde Él envía sus ángeles, los ministerios de Moisés y Elías, los ministerios de los dos olivos. Por lo tanto, no será por ninguno de los 7 iglesias mensajeros los ministerios de Moisés y Elías para el día postrero. Será por medio del ángel del Señor Jesucristo la manifestación de esos ministerios que el ángel de Jehová, el Espíritu Santo, estará operando. Y ahora, de edad en edad y de dispensación en dispensación, Dios ha enviado espíritus ministradores a los herederos de salvación. En Hebreos capítulo 1, verso 14 dice San Pablo: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? Esos son ángeles ministradores mensajeros enviados por Dios. Los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades son 7 espíritus ministradores que han venido en carne humana manifestados y han ministrado en cada una
de esas 7 edades de la iglesia. Son 7 espíritus ministradores de la sexta dimensión que han venido a la tierra en carne humana manifestados. Por eso, estos espíritus ministradores que son, al verlos con más claridad, son 7 mensajeros de Dios, los cuales aparecieron en febrero 28 de 1963, aparecieron aquí en sus cuerpos teofánicos. Entre ellos está el reverendo William Branham. Ahí están los 7 mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, y está un ángel que es diferente a los demás, el cual tiene el 7º sello y el cual tiene que venir a la tierra a ministrar en el día postrero, y para eso tiene que obtener un cuerpo de carne a través del cual manifestarse y ministrar en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, estos espíritus ministradores, vean ustedes, en el capítulo 1, verso 7 del libro o carta a los Hebreos, dice San Pablo: ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Así como los ángeles tienen un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, estos ángeles y mensajeros que él envía de edad en edad, vean ustedes, tienen su cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Son hechos espíritus, y estos ministros son llama de fuego. Ahora, cuando se manifiestan en carne humana, pues lo que nosotros vemos es un hombre en cada edad ministrando. Pero cada uno de esos hombres es un mensajero de Dios. Dentro de ese hombre, dentro de ese velo de carne, está ese ángel de Dios enviado, representado allá en el cielo. Cada ángel mensajero tiene representación en el cielo. En Apocalipsis capítulo 1 y el capítulo 4 encontramos, y en el 5 los encontramos como los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra, o las 7 lámparas de fuego encendidas, o los 7 ojos del Cordero en los 7 cuernos. Y esos son los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra. Esos son los ángeles y mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, donde ha estado un espíritu teofánico manifestado en carne humana, operando en cada una de esas edades y trayendo la revelación divina para cada edad. Ha sido un espíritu ministrador. Son espíritus ministradores enviados a los herederos de salvación para ministrarle el mensaje correspondiente a cada edad. Y para el día posterior, para la edad de la piedra angular, Cristo enviará un espíritu ministrador dispensacional, que es un mensajero dispensacional. Y ese espíritu ministrador que estará en el día posterior ministrando la palabra será el ángel del Señor Jesucristo, del cual Cristo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y por medio de la revelación que traerá ese ángel del Señor Jesucristo, dando testimonio y en todas las iglesias de todas estas cosas que deben suceder pronto, por medio de esa revelación divina que Él traerá, obtendremos el conocimiento de todas las cosas que han de suceder, las cuales están profetizadas en la Escritura. Y así quedarán abiertas para nosotros las Escrituras. Mira lo sencillo que es este tema. Las Escrituras
abiertas en el tiempo del fin. ¿Cómo serán abiertas? Por medio de la revelación divina siendo dada al ángel del Señor Jesucristo y él dándola a la iglesia del Señor Jesucristo. Cristo dijo en Apocalipsis capítulo 4 verso 1, con esa voz de trompeta dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y para darlas a conocer, en Apocalipsis 22 verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. ¿Para qué lo ha enviado? El mismo Señor aquí dice, para lo cual ha sido enviado este ángel. Dice, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. O sea, para abrir esos misterios que están en las Escrituras profetizados para el tiempo final, para mostrar las cosas que deben suceder pronto. Abriéndonos las Escrituras, pues nos muestran las Escrituras las cosas que deben suceder pronto. Y así es como son abiertas las Escrituras en el tiempo del fin. Es por medio de Cristo, el ángel de Jehová, mostrarle a su ángel mensajero todas estas cosas, y el ángel mensajero de Jesucristo darlas a conocer al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor Jesucristo. Así como el arcángel Gabriel fue enviado al profeta Daniel y le reveló todas esas cosas que iban a suceder, tanto las cosas que iban a suceder en el reino de los gentiles desde aquel tiempo hasta el tiempo final en el cual vivimos nosotros, y las cosas que iban a suceder también en el reino de Dios. En el libro del profeta Daniel tenemos ahí revelaciones, pero que están selladas, por lo tanto son profecías, y están ahí establecidos los símbolos, pero diríamos en palabras que las puedan entender, ya que estamos en el tiempo de las computadoras, todo está codificado ahí, con símbolos, como en una computadora, que bajo ciertos temas o ciertos símbolos hay cosas ahí dentro, y usted le da a una computadora a una persona y le dice: mira, ahí dentro está todo el programa para llevar a cabo tal labor. La persona mira la computadora y si no está encendida, me dice que ahí dentro está todo, y yo lo que veo es algo ahí, una pantalla ahí, un televisor, y apagado. Pero viene y le encienden la computadora y dice: bueno, ahora puedo ver un poquito más, pero ahí yo veo una pantalla encendida y no veo nada más. Viene y le dan a otro botoncito. Bueno, ahora yo veo ahí que dice 2 o 3 cosas, pero que esté todo un programa ahí, yo no puedo ver nada. Pero el que sabe trabajar con la computadora, un botoncito, y ahí ve un poquito más. Ahora veo ahí un sinnúmero de cosas. Veo que dice tal cosa, tal cosa. Bueno, ese es el menú, diríamos el menú, ¿verdad? Ahí está el menú. Pero ¿y cómo voy a conseguir lo que yo quiero? El que sabe le da otro botón, a un botoncito, y llega hasta el lugar del que quiere, del menú, y le da el botón y sale ahí el programa. ¿Ve? Todo estaba ahí dentro. Pero se requiere que una persona que sabe trabajar con computadoras esté operando esa computadora.
Y diríamos, en la computadora de Dios y en el programa de Dios, Él envía de edad en edad al técnico que va a trabajar en el programa de Dios para esa edad, para que se haga realidad todo ese programa divino. Y en el programa de Dios señalado para este tiempo final está todo lo que Dios va a hacer en este tiempo final. ¿Y cómo lo va a dar a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo? Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas que deben suceder pronto. No hay otra forma. Cualquier otra forma que las personas traten de usar sería como niñitos jugando en la computadora, tratando de hacer cosas en la computadora. Pero el programa divino está ahí en su palabra. Aquí está en su palabra todo el programa divino, todo lo que Dios hará en este tiempo final. Y para llevar a cabo ese programa, el Espíritu de Dios, el ángel de Jehová, el ángel del pacto que libertó al pueblo hebreo, viene en este tiempo final, como vino en cada edad, y envió en cada edad al mensajero correspondiente a cada edad, al cual ungió con su espíritu y al cual usó en cada edad. Así es para nuestro tiempo, para abrir las escrituras correspondientes a este tiempo. Así como en una computadora se abre el programa o los programas que tal tema que está contenido en esa computadora, pues se abre ese programa y se le da a los botones que haya que darle, a las teclas, y se lleva hasta el tema que se quiere saber, y se entra a la computadora. Eso es como que se entra a otra dimensión. Usted ve qué pasa, se mueve todo y llega al lugar que usted quiere saber, y ahí queda abierto delante de sus ojos todo lo que estaba en ese programa. Así es en el programa divino de edad en edad. Cada mensajero llevó al programa de su edad al pueblo de su edad. Y para este tiempo final, Cristo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y Él nos lleva entonces al programa de Dios, nos abre el programa de Dios correspondiente a nuestro tiempo, nos abre las escrituras. Y eso es Cristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, obrando en y por medio de su ángel mensajero en el día postrero. Porque ninguna persona por sí misma puede abrir estas escrituras. Solamente las podrá abrir el Espíritu Santo a su ángel mensajero, y su ángel mensajero darlas a conocer a todos los hijos e hijas de Dios en la iglesia del Señor Jesucristo. Y así es como las escrituras son abiertas en el tiempo del fin. ¿Vieron lo sencillo que es todo? Y ahora, muchos que han leído la Biblia y han leído que Cristo resucitará a los creyentes en Él que han partido, que han muerto físicamente, Cristo dijo: yo le resucitaré en el día postrero. Y toda persona se preguntaba: ¿y cuál será ese día? ¿Qué día del calendario será ese día postrero? Pero ahora, cuando Él nos ha abierto estas escrituras, ahora hemos visto que el día postrero delante de Dios es el séptimo milenio para los seres humanos. Ese es el día. Y nadie sabía cuál sería el día. Si sería en el quinto día de Adán hacia acá, o en el sexto día, o en el séptimo día. Pero vean ustedes, ser en el séptimo día de Adán hacia acá, que es el día postrero delante de Dios. Y
sería en la cuarta vigilia espiritual. Las 7 edades corresponden a la noche, por eso tenemos las 3 vigilias anteriores que corresponden a la noche y corresponden a las 7 edades de la iglesia gentil, donde hubo estrellas mensajeros para cada edad, y todo el cuerpo místico de Cristo está representado también en estrellas. Y para el tiempo de la mañana de una nueva dispensación y la mañana de un nuevo día milenial, que es la cuarta vigilia, la estrella de la mañana, que está prometida para ser dada al vencedor, y la estrella de la mañana es Cristo. Él dijo: yo soy la estrella resplandeciente de la mañana, y esa estrella está prometida para ser dada al vencedor, o sea, la segunda venida de Cristo para el día postrero vendrá. Será Cristo viniendo al vencedor del día postrero. O sea que un mensajero que estará viviendo en el día postrero será el que recibirá la estrella resplandeciente de la mañana, o sea, recibirá a Cristo en su segunda venida. Ese es el que le da la bienvenida a Cristo en su segunda venida. Y esa estrella resplandeciente de la mañana, miren ustedes, es también la piedrecita blanca con un nombre nuevo. Así es que viene con un nombre nuevo. Por lo tanto, el que lo recibirá será el que conocerá ese nombre. Y ese será el vencedor del día postrero, que estará vivo en el tiempo final, el cual recibirá esa piedrecita blanca con un nombre nuevo. Ahora miren cómo todas estas profecías correspondientes al tiempo final han estado siendo abiertas. Y miren, la piedrecita blanca no es una piedra literal, es la piedra que los edificadores desecharon, que es Cristo, y en su segunda venida Él viene con un nombre nuevo. Y lo conocerá aquel que recibirá esa piedrecita blanca, que será el ángel mensajero del día postrero, el cual le dará la bienvenida a la piedrecita blanca con un nombre nuevo. Y por consiguiente, su edad, con todos los creyentes en Cristo de su edad, le estarán dando la bienvenida a la venida de la piedrecita blanca con un nombre nuevo. Y esto es un misterio, pero miren, es tan sencillo que en la edad de la piedra angular, Cristo lo abre a su ángel mensajero, y su ángel mensajero lo da a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, el ángel mensajero de Jesucristo para el día postrero es un mensajero dispensacional, un profeta dispensacional para la iglesia de Jesucristo y para el pueblo hebreo. Y por consiguiente Él viene con el mensaje del Evangelio del Reino, y en el mensaje del Evangelio del Reino viene todo misterio siendo abierto por el Espíritu de Dios al ángel mensajero de Jesucristo, y el ángel mensajero de Jesucristo lo da a conocer, lo abre a la iglesia del Señor Jesucristo y después al pueblo hebreo. Esos son los dos pueblos que tienen promesas de que las escrituras les serán abiertas en el día postrero. Ahora tenemos en las escrituras todos los misterios correspondientes al día postrero, y aún el mismo ángel del Señor Jesucristo es uno de los misterios contenidos en las escrituras, el cual para el día postrero será abierto a la iglesia del Señor Jesucristo. Y cuando la iglesia del Señor Jesucristo vea ese misterio abierto, con la apertura de ese misterio, la iglesia del Señor Jesucristo obtendrá el conocimiento de todos los misterios que estarán siendo abiertos, porque estará escuchando la voz de Cristo a través de su ángel mensajero,
dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y cada escogido de Dios sabrá cómo obtener el conocimiento de todas estas escrituras. Sabrá cómo ver las escrituras, pero verlas abiertas. Porque la mayor parte de las personas, aunque abren el libro de la Biblia, las escrituras, y leen, todavía están selladas las escrituras que corresponden al día postrero. Pero cuando los escogidos de Dios reciben la revelación de Jesucristo, del ángel del pacto, del ángel de Jehová, dada al ángel del Señor Jesucristo, cuando leemos, entonces leemos la Biblia abierta 2 veces. Abierta literalmente porque la abrimos para leer, y abierta porque leyendo entendemos lo que estamos leyendo. ¿Recuerdan el eunuco que iba en su carro ya de regreso de Jerusalén a su tierra, a Etiopía, el cual era un hombre muy importante? Y cuando está leyendo, porque era un convertido al judaísmo, y no se sabe si un descendiente también de Salomón, cuando va leyendo el pasaje de Isaías capítulo 53, aunque llevaba ese pasaje abierto, estaba sellado para él porque leía y no entendía. Y el Espíritu de Dios le dice a Felipe: acércate al eunuco. Y va Felipe y se acerca al carro y le dice: ¿entiendes lo que lees? El eunuco le dice: ¿y cómo voy a entender si no hay quien me explique? Súbete al carro, explícame esto aquí. Este pasaje aquí de Isaías 53, ¿de quién está hablando aquí el profeta? ¿Está hablando el profeta Isaías de sí mismo o está hablando de otra persona? Y comienza Felipe a explicarle de quién está hablando ese pasaje. Comienza a explicarle acerca de Cristo, que es el personaje del cual habla ese pasaje. Y cuando termina de hablarle, explicarle todo, y van así caminando, el eunuco le dice: ahora, allí hay agua, ¿qué impide para que yo sea bautizado? Y como nada impedía, porque había creído en Jesucristo, cuando le enseñó Felipe todo este misterio de la primera venida de Cristo, fue bautizado, y luego el Espíritu de Dios se llevó a Felipe y no lo volvió a ver. Pero el eunuco se fue con las escrituras abiertas, las escrituras de la primera venida de Cristo. Ahora podemos ver que es muy importante que alguien enviado por el Espíritu de Dios, recuerden que fue Felipe enviado por el Espíritu Santo al eunuco, el que le abrió esas escrituras, le dio a conocer lo que significaban esas escrituras, le dio a conocer quién era el personaje del cual el profeta Isaías estaba hablando. No estaba hablando el profeta Isaías de sí mismo, sino de otra persona, del Mesías. Así hay muchas escrituras que hablan para este tiempo final, pero ¿cómo van a entender las personas si no hay quien les explique? Y tiene que ser uno enviado por Cristo para que explique esas escrituras a los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Quién es el enviado de Jesucristo para dar a conocer estas cosas? El ángel mensajero de Jesucristo, enviado por Jesucristo, enviado por el Espíritu Santo, por el ángel del pacto. Y así son abiertas las escrituras a nosotros en este tiempo final. ¿Vieron lo sencillo que es todo? Ahora podemos ver que el ángel mensajero de Jesucristo se mantendrá en la escritura.
siempre revelando los misterios de Dios de acuerdo a las escrituras. Porque en las escrituras tenemos las profecías de todas las cosas que han de suceder en este tiempo final. Y vienen en una línea de pensamiento desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hemos visto cómo las escrituras serían abiertas en este tiempo final. Las escrituras abiertas en el fin del tiempo o tiempo del fin. Y con las escrituras abiertas en el tiempo del fin, obtenemos el conocimiento de todas las cosas que deben suceder en este tiempo final, y Cristo nos revela todos estos misterios, y nos revela el misterio de la segunda venida de Cristo con sus ángeles, nos revela el misterio de la venida del ángel mensajero del Señor Jesucristo, nos revela el misterio de los dos olivos, el misterio de Moisés y Elías, nos revela el misterio de la iglesia del Señor Jesucristo en la edad de la piedra angular, nos revela el misterio del territorio donde estará cumpliéndose la edad de la piedra angular, nos revela el misterio de su mensaje correspondiente al día posterior, el misterio del Evangelio del Reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Nos revela el porqué en América Latina y el Caribe Dios estaría obrando en este tiempo final. Nos revela el misterio de la edad de la piedra angular, nos revela el misterio del templo espiritual de Cristo y la parte del lugar santísimo que corresponde a los latinoamericanos y caribeños en su materialización en el templo espiritual del Señor Jesucristo. Vean todas las escrituras que han sido abiertas para nosotros. ¿Y por qué con los latinoamericanos y caribeños? Porque en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón, el lugar santísimo lo colocó en el occidente. Y Cristo no puede colocar el lugar santísimo en otro lugar sino en el occidente. Y el occidente es el continente americano. ¿Ven? Y ya en el continente americano, la parte norte del continente americano ya tuvo la séptima edad de la iglesia gentil, que corresponde al lugar santo. Y ahora en la América Latina y el Caribe Dios obra, Cristo obra y llama y junta a sus escogidos, y eso corresponde al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. ¿Ven por qué la América Latina y el Caribe en el programa divino para este tiempo final? Es porque Él construye su lugar santísimo de su templo espiritual con piedras vivas latinoamericanas y caribeñas. Y aunque hayan viajado a otras naciones, hasta allá les llega el mensaje, si son piedras vivas con las cuales Cristo construiría ese lugar santísimo. Ahora podemos ver que también en su templo Él dice que colocará como columna: yo le haré columna en el templo de mi Dios. ¿A quién? Al vencedor. Y ahí vamos a dejar esos quietecitos, porque también dice que le dará un nombre nuevo. O sea que le escribirá sobre él el nombre de su Dios, el nombre de la ciudad de nuestro Dios y el nombre nuevo suyo. O sea, el nombre nuevo del Señor. Y esos misterios también del Señor. Y esos misterios también son abiertos a la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final. Si encontramos el instrumento que Cristo estará usando en este tiempo final, el ángel del Señor Jesucristo, todos los misterios serán abiertos para todos nosotros. Los veremos abiertos todos estos misterios a través del mensaje que nos estará trayendo el ángel del Señor Jesucristo de parte del Señor Jesucristo. Y así, las escrituras abiertas en el día postrero las tendremos todos nosotros.
porque este es el tiempo para las Escrituras ser abiertas y no leer solamente por leer, sino leer y entender lo que leemos. Porque al entender lo que leemos, obtenemos el beneficio de lo que está ahí contenido. Las Escrituras abiertas en el tiempo del fin. Y las cosas que Daniel, el profeta Daniel, quiso entender, miren ustedes quiénes las entenderían en este tiempo final. ¿Quiénes entenderían las cosas que el profeta Daniel quiso entender? Pues nosotros. ¿Por qué? Porque las Escrituras serían abiertas para nosotros en este tiempo final. Las Escrituras abiertas en el tiempo del fin. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean plenamente sobre todos ustedes y sobre mí también, y siga abriéndonos las Escrituras, y siga llenándonos del conocimiento de las Escrituras, y nos muestre todas las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, en el nombre eterno del Señor Jesucristo, y que pronto se complete el número de los escogidos de Dios, y pronto los muertos en Cristo resuciten, y nosotros los que vivimos seamos transformados y todos llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes. Mañana estaré nuevamente con ustedes en el próximo tema, el cual tenemos marcado aquí: Jesús despierta a Lázaro. O sea que ese es un tema de resurrección. Por lo tanto, estaremos hablando de la resurrección de todos los muertos en Cristo, muertos físicamente en Cristo, los cuales van a ser resucitados en el día postrero, que es el séptimo milenio. Oren a Dios para que Él nos abra las Escrituras sobre este tema y podamos ver claramente todo lo relacionado a este tema. Y podemos ver también qué será de los que estamos vivos cuando los muertos en Cristo resuciten. Oren mucho por la actividad de mañana para que Él nos abra esas Escrituras, no solamente la parte de los que ya partieron, sino qué será de nosotros los que estamos vivos. Bueno, que Dios me los bendiga a todos, Dios me los guarde y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo. Dejo nuevamente con nosotros al reverendo Miguel Bermúdez Marín para finalizar nuestra parte, y luego él le pasará al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.